En el esplendor de Hollywood, el cabello perfecto era una regla inquebrantable, incluso cuando era artificial. Tras los emblemáticos peinados de 15 estrellas legendarias, se ocultaba un secreto muy bien guardado: pelucas, adhesivo y pura ilusión. Te damos la bienvenida al lado clandestino del glamour. Humphrey Bogart. Detrás de su eterno cigarro, la mirada fría y la icónica gabardina de Casablanca. Humphrey Bogart llevaba un secreto que ni el propio Rick Blaine se habría atrevido a revelar. Mientras el mundo lo percibía como el símbolo del hombre rudo del cine negro, el actor soportaba sobre su cabeza no solo la carga del estrellato, sino también una peluca exquisitamente elaborada. Bogart comenzó a perder su cabello a los 30 y pocos años, justo en el momento en que Hollywood empezaba a verlo con ojos diferentes. Para cuando asumió el papel en El Halcón Maltés o The Big Sleep, ya dependía completamente de postizos. Pero esto no era simplemente una prótesis estética, era un elemento crucial de su imagen, una ilusión sostenida con una precisión obsesiva por los estudios. El director de fotografía Arthur Edison admitió años más tarde que iluminar a Bogart era un arte en sí mismo. La luz debía caer en el ángulo perfecto para que ninguna sombra traicionera revelara el borde del postizo, y Bogart era consciente de ello. A veces, durante el rodaje, ajustaba su postura con sutileza si percibía que la luz podría descubrir su secreto. No era únicamente actuación, sino una estrategia. Según las memorias de Lauren Bacall, su esposa, Bogart jamás se presentaba en público sin su postizo, ni siquiera en momentos de intimidad. El único lugar donde se lo quitaba era en la piscina, y allí tampoco permitía cámaras ni miradas curiosas. Esa era su fortaleza invisible, escribió Bacall. Y lo más impactante es que durante su lucha final contra el cáncer en 1956, Bogart insistía en ponerse su peluca incluso en la cama del hospital, hasta sus últimos días. El hombre rudo del cine se aferró a su imagen con la misma determinación con la que sus personajes enfrentaban el mundo, porque en el Hollywood dorado la virilidad no permitía la calvicie. Y para Humphrey Bogart, perder el cabello era más amenazante que enfrentar al Gestapo o al crimen organizado. La peluca no representaba vanidad. Era una cuestión de supervivencia. William Holden. William Holden comenzó su carrera en Hollywood con rostro angelical, mandíbula de acero y una melena dorada que parecía esculpida por los dioses del celuloide. Era el Golden Boy, pero incluso el oro pierde su brillo con el tiempo, y en el caso de Holden, esa pérdida comenzó en la raíz. A los 30 y pocos, su cabello ya comenzaba a despedirse, inevitable, imparable. Pero justo en ese momento, Hollywood le brindó una segunda oportunidad: Sunset Boulevard. Irónicamente, una historia que trata sobre la decadencia y las falsas apariencias, mientras Holden intentaba ocultar la suya. En Sunset Boulevard, su línea capilar aún era natural, aunque claramente en retroceso. Pero para Stalag 17, apenas 3 años más tarde, el postizo se había convertido en el protagonista silencioso. El maquillador Larry German explicó que al principio solo rellenaban los espacios, imitando su antigua apariencia. Pero poco a poco el cuero cabelludo de Holden fue cediendo y las pelucas empezaron a ganar terreno. Lo más trágico no fue la pérdida del cabello, sino lo que eso significaba para él. A diferencia de otros actores que aceptaban sus postizos como parte del trabajo, Holden lo vivió como una traición, un disfraz impuesto, algo que detestaba necesitar.
El director Billy Wilder, su aliado en tantos éxitos, lo recordaba claramente. Bill no tenía vanidad, salvo por su cabello. Lo odiaba. Le dolía tener que fingir. Y en escenarios más difíciles, como las junglas calurosas de The Bridge on the River Kwai, mantener el secreto se convertía en una batalla. Sudor, calor, humedad y cámaras. A veces, si uno prestaba atención, el truco era evidente. En los años 60 y 70, la situación se complicó más. Entre el alcohol y el agotamiento, su rostro mostraba signos de envejecimiento, pero sus fotografías de prensa seguían retratando a un Holden joven y perfectamente peinado. El contraste era brutal, doloroso y real, porque para William Holden, el postizo no era solo una herramienta de trabajo, era una máscara que ya no deseaba usar, pero que no podía quitarse. Fred Astaire. Fred Astaire parecía flotar en la pista, ligero, elegante, impecable. Pero mientras deslumbraba al mundo con sus pasos imposibles, tenía un compañero de baile del cual nadie hacía mención. Uno que nunca aparecía en los créditos. Su peluca. Así es, ese caballero que llevaba un sombrero de copa y unos zapatos de charol, ocultaba debajo de su peinado impecable un secreto meticulosamente pegado a su cuero cabelludo. Astaire empezó a perder pelo a finales de sus 20s, mucho antes de convertirse en el rey del musical en Hollywood. Para cuando llegó a RKO, ya estaba utilizando un postizo hecho a medida. Pero no era cualquier postizo, era una verdadera obra de ingeniería capilar. Bailar sobre paredes, techos y escenarios exigía mucho más que un simple adhesivo. Su maquillador de confianza, Robert Schiffer, reveló que trabajaron junto a Max Factor para desarrollar un adhesivo especial que resistiera el sudor. Saltos y giros. Además, sus pelucas estaban elaboradas con una base de seda en lugar de encaje, lo que permitía una mejor ventilación y sujeción. Astaire trataba su peluca con el mismo nivel de perfeccionismo que ponía en sus coreografías. Viajaba con varias copias idénticas, todas mantenidas por un selecto equipo de estilistas. A lo largo de las décadas, no hubo ni un solo incidente en el que su peluca se soltara en pleno espectáculo, ni uno solo. Un récord tan impecable como sus pasos de claqué. Ginger Rogers, su famosa pareja de baile, lo comentó con cierta picardía. Debía recordar no pasarle los dedos por el cabello durante las escenas románticas. Fred nunca me lo habría perdonado si le desarreglaba a su querido amigo. Y así, mientras todos concentraban su atención en los pies, nadie se percataba de lo que sucedía en la parte superior de su cabeza. Fred Astaire no solo bailaba con mucha elegancia, también engañaba la vista con una precisión absoluta. Spencer Tracy. Spencer Tracy no actuaba. Era su manera de hacer vida en un personaje. Parecía tan natural, tan honesto, que la cámara simplemente se rendía ante su presencia. En una época de grandes gestos y dramatismo teatral, Tracy susurraba y dominaba la pantalla. Pero mientras proyectaba esa imagen de total sinceridad, ocultaba algo cuidadosamente disimulado, un pelucón tan sutil, tan ingeniosamente diseñado, que el público nunca imaginó que el actor más auténtico de Hollywood llevaba encima un pedazo de artificio cada día. El cambio comenzó en los años 50. Cuando su espesa cabellera de sus primeros años se convirtió en un recuerdo lejano, MGM, con su agudo ojo para mantener a las estrellas rentables, no esperó a que la calvicie se convirtiera en un problema obvio,
Su solución fue tan gradual que ni los fanáticos más observadores notaron el truco. William Tuttle, su maquillador, confesó la estrategia. No deseábamos un pelucón llamativo. Al inicio, solo retoques en áreas específicas, sin líneas de cabello falsas ni volúmenes excesivos. La intención era que luciera como un hombre de mediana edad, no como un muñeco. ¿Y funcionó? Tracy continuó pareciendo Tracy, madurando como un buen vino sin sufrir cambios drásticos. Su peluca creció con él, adaptándose a las canas y el desgaste de la edad. Nada fuera de lugar, nada sospechoso. El arte de desaparecer en escena, incluso con un toque de ayuda. Su pareja de toda la vida, Katharine Hepburn, fue una de las pocas personas con las que Spencer se quitaba esa máscara. En privado, lo llamaba esa condenada cosa, pero nunca se quejaba públicamente. Para él, como para otros profesionales serios, el pelucón era como un foco o un guión, una parte más del trabajo. Y así fue hasta el final. En Guess Who's Coming to Dinner, su última película antes de fallecer, la peluca ya no podía ocultar lo inevitable. Su salud se encontraba en declive, su rostro marcado, su energía mermada, pero el cabello todavía estaba ahí, no como un símbolo de vanidad, sino como la última armadura de un actor, que nunca deseó distraer al público de lo que realmente importaba, la verdad detrás del personaje. John Wayne, el sombrero de vaquero, el andar pesado, la mirada que no necesitaba palabras. John Wayne era el oeste hecho carne. Pero detrás de esa imagen de hombre indestructible se escondía una verdad que ningún forajido se atrevía a mencionar. El mismísimo Duke estaba calvo. Wayne empezó a perder el cabello en sus 30 y tantos, justo cuando su carrera despegaba con La Diligencia, en 1939. A medida que su fama crecía, su línea de cabello iba desapareciendo, y los estudios no iban a permitir que el símbolo del hombre americano luciera envejecido o debilitado. La solución fue un postizo meticulosamente diseñado para dar la impresión de un desaliño natural. Así es, porque a diferencia de las pelucas pulidas que lucen los galanes de la ciudad, la que llevaba Wayne debía parecer totalmente auténtica. El Duke quería que su cabello diera la sensación de haber resistido una tormenta de arena. Confesó su estilista, Charlie Yamora, se trataba de pelucas rústicas, ligeramente despeinadas, elaboradas para verse genuinas bajo los intensos rayos del desierto. Sin embargo, utilizar una peluca en medio de Monument Valley no resulta ser una tarea sencilla. Polvo, viento, sudor y la actividad de cabalgar podían revelar su secreto, volando literalmente. Por esta razón, durante las escenas de acción, Wayne usaba un pañuelo especial que llevaba bajo el sombrero para mantener todo en su lugar, incluso en medio de un galope. Wayne no era en absoluto sentimental con su peluca. La trataba de la misma manera que su cinturón o su revólver. Era simplemente un componente de su disfraz. El director Howard Hawks recordó que el Duke podía quitarse la peluca sin vergüenza delante de amigos íntimos, pero la volvía a poner inmediatamente si entraba alguien desconocido. «Esta cosa es más caliente que un techo de zinc en agosto», decía entre risas. Pero a las damas les gusta, así que se queda. John Wayne jamás fue un hombre que se amedrentara, ni siquiera ante la calvicie. Simplemente la disimuló con la misma astucia que utilizaba al desenfundar su revólver. Sin disculpas, sin dramas y siempre con un toque de clase. Si disfrutaste de este video, deja un 1 en los comentarios. Si no fue de tu agrado, déjame un 0.
te agradezco mucho tu sinceridad. Robert Taylor. Robert Taylor no nació como una estrella, fue moldeado en una, con una mandíbula perfecta, cejas esculpidas y un peinado digno de la portada de una revista. Era el hombre que MGM había esculpido desde cero para ser su respuesta definitiva al ideal masculino. Pero incluso en esta escultura viva había algo que no era tan sólido como lucía. Desde un inicio, los ejecutivos de MGM identificaron un pequeño inconveniente. Su cabello mostraba signos de que se retiraba anticipadamente. Eso, para un galán romántico en la era dorada, era inimaginable. Así que el estudio tomó medidas con una cirugía estética capilar de precisión. Lo curioso es que Taylor empezó a usar postizos antes de que su calvicie se volviera evidente. El objetivo no era corregir, sino prevenir. Sidney Gillaroff, el estilista legendario del estudio, lo explicaba sin rodeos. La cabellera de Robert era una inversión. No podíamos permitir ni una curva en su línea frontal sin la aprobación directa del estudio. Sus primeros postizos eran simplemente extensiones, piezas diminutas que reforzaban su línea de viuda natural. Pero a medida que pasaban los años y la pérdida de cabello avanzaba, las piezas se convirtieron en completas, adaptadas a cada etapa de su carrera. En su juventud, el postizo lucía perfectamente peinado, un sueño, digno de estar al lado de Greta Garbo. Pero con el cambio de tiempos y la llegada de la moda de los hombres rudos, sus pelucas se volvieron más desordenadas, más masculinas y menos perfectas, todo acorde con el guión. Incluso su contrato incluía cláusulas específicas sobre su cabello. Ningún corte, ninguna modificación, ninguna aparición pública sin la supervisión de MGM. Su imagen era propiedad del estudio. A diferencia de otros actores, Taylor nunca hizo un escándalo. No se reía de su peluca, pero tampoco la ocultaba como si fuera un trauma. Era casi como conocer el guión, recordaba el director George Sidney. Debías llegar preparado, y eso incluía tu cabello. Porque Robert Taylor no era solo un actor, era un producto de lujo, y su peluca parte del empaque. Cary Grant. Cary Grant no simplemente caminaba, deslizaba, no hablaba, seducía. En la pantalla era la encarnación del hombre ideal, elegante, ingenioso, siempre impecablemente vestido y con ese cabello perfectamente peinado que jamás se movía. Pero lo que nadie sabía, y lo que tampoco querían saber, es que ese peinado era en realidad una magistral obra de arte y de engaño. En sus 30s, justo cuando solidificaba su reinado como el rey de las comedias románticas, Grant comenzó a perder el cabello. Para cualquier otro actor, esto hubiera sido una amenaza. Para Cary Grant, era una emergencia nacional. Su atractivo estaba intrínsecamente vinculado a su imagen de perfección absoluta. Su solución no consistió en una simple peluca, sino en la peluca definitiva. De acuerdo con su maquillador personal, Dale Armstrong, las piezas capilares de Grant eran las más costosas y sofisticadas que existían en todo Hollywood. Cada hebra estaba cuidadosamente anudada a mano sobre una base tan delicada que ni en los planos más cercanos se podía percibir. Y no estaba limitado a una sola peluca. Tenía una auténtica colección, con diferentes postizos diseñados para cada situación. Uno perfectamente organizado para las comedias románticas, mientras que otro, un poco más desenfadado, era reservado para papeles de acción. Incluso tenía la peculiaridad de que sus pelucas envejecían junto a él. Con el paso de los años, su cabello también se tornaba gris.
creando una ilusión de autenticidad que pocos actores se atreverían a imitar. Grant era sumamente reservado al respecto, casi obsesionado con la temática. Nunca abordaba el tema en público, pero en la intimidad de sus amistades, a veces soltaba una que otra broma. Alfred Hitchcock recordó que Cary solía referirse a su peluquín como «mi terapia realista para un trauma capilar», y añadía con una sonrisa británica: «No es vanidad, es sentido común. El público paga por ver a Cary Grant». No a un hombre calvo que apenas podrían reconocer. Y tenía razón. El público no anhelaba la verdad, sino el sueño. Y Cary Grant, con la ayuda de unos miles de dólares en cabello artificial, les ofreció exactamente eso hasta el último mechón. Bob Hope. Bob Hope contaba con algo que muy pocos artistas pudieron alcanzar en Hollywood: longevidad, un carisma inigualable y un público que lo quería como si fuera parte de la familia. Durante 6 décadas fue la voz de la comedia estadounidense, pero mientras todos se reían con sus chistes rápidos y su icónica nariz de esquí, nadie se percataba de que el famoso look de Bob también formaba parte de una rutina meticulosamente planeada. Hope comenzó a utilizar peluca a principios de los años 40, justo en el momento en que su estrella en la radio y el cine comenzaba a brillar intensamente. A diferencia de los actores románticos que temían perder su atractivo sin una abundante cabellera, la dificultad que enfrentaba Bob era más técnica que estética. Su peluquín debía sobrevivir al caos. Saltos, caídas, cambios de vestuario, persecuciones cómicas y todo esto sin despeinarse. Su maquillador, Wally Westmore, lo explicó con humor. La peluca de Bob necesitaba ser tan resistente como su ritmo laboral. Si se movía, se arruinaba el chiste. Pero lo más fascinante de Bob Hope no era el hecho de que usara un postizo, sino cómo lo utilizaba. En espectáculos privados para las tropas militares, a veces hacía de su peluca parte del número. Fingía que se le caía, o la ajustaba de manera exagerada, para provocar carcajadas. Pero esto solo sucedía en la cercanía. En televisión o cine no se hacía ninguna mención, ni se dejaba entrever una grieta. Harry Gilbert, su estilista de confianza, mantenía una rotación de pelucas idénticas, siempre peinadas de la misma manera, listas en todo momento para la cámara. El cabello de Bob era como su firma, comentaba. Si cambiaba, el público perdía el hilo. Y así fue. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la era del color, Hope mantuvo su imagen intacta. Ni el paso del tiempo, ni los nuevos formatos. Ni la vejez visible le pudieron arrebatar su corona artificial. Aun cuando ya en sus 80 y 90 la peluca empezaba a delatarse bajo las luces, el público lo aceptaba. Era Bob Hope. Su peinado formaba parte del mobiliario emocional de América. James Stewart. James Stewart era el hombre decente, el vecino ideal, el tipo que siempre hacía lo correcto, aunque eso le costara mucho. Con su andar desgarbado, su acento pausado y esa mirada sincera, Stewart conquistó el corazón del público como el everyman definitivo de Hollywood. Pero incluso él, el intérprete más genuino del sistema de estudios, ocultaba algo bajo ese peinado modesto. Una peluca cuidadosamente diseñada para parecer nada menos que ordinaria. A diferencia de otros galanes que cubrían su calvicie desde el primer momento, Stewart permitió que su cabello se retrocediera a la vista del público durante sus primeros años en el cine. En Mr. Smith Goes to Washington y Qué bello es vivir, su frente ya se alargaba visiblemente, algo que solamente lo hacía más entrañable.
Pero cuando llegó a los 40 y la pérdida capilar se intensificó, el estudio decidió intervenir. La solución fue tan modesta como su personalidad. Una peluca que no brillaba, que no destacaba, que parecía auténticamente imperfecta. Su maquillador, Charles Schreer, reveló que Stewart solicitaba explícitamente que su postizo luciera como el de un tipo del montón. Nada demasiado estilizado, nada demasiado juvenil. Solo un poco de asistencia para continuar proyectando su auténtico yo. Así es como uno de los actores más genuinos del cine utilizó una ilusión diaria para fortalecer esa imagen de veracidad. No lo hacía por vanidad, sino por mantener la coherencia. Era como ponerse el traje del personaje o aplicar maquillaje, relató el director Henry Koster. Jimmy colocaba la peluca con la misma naturalidad con la que se ataba los zapatos. Con el tiempo, su peluca se fue envejeciendo junto a él. Se tornó más delgada, más gris y menos densa, exactamente como el auténtico Stewart. Esta lealtad a su propia imagen, curiosamente, hizo que su engaño capilar pareciera más sincero que cualquier otro. Yul Brynner. Yul Brynner no perdió el cabello. Decidió entregarlo. En 1951, cuando aceptó el papel del rey de Siam en la producción de Broadway, The King and I, tomó una decisión radical. Se rapó por completo. Lo que parecía un acto transitorio se convirtió, accidentalmente, en su distintivo. El impacto fue instantáneo. En un tiempo donde todos los galanes lucían abundantes cabelleras, Brynner desafiaba el estándar con una cabeza brillante y una presencia majestuosa. Su calvicie, combinada con su cuerpo atlético y su voz potente, era magnética. Pura energía. Puro exotismo. Hollywood lo adoraba. La audiencia no podía apartar la vista, y así nació un fenómeno. Un hombre que tenía cabello. Pero eligió no tenerlo. Y ese acto de rebeldía estética lo convirtió en una leyenda. Pero aquí viene el giro irónico y deliciosamente hollywoodense. Cuando ciertos papeles requerían que Brynner apareciera con cabello, como en Salomón y la reina de Saba o Taras Bulba, el hombre calvo por elección se vio obligado a usar pelucas. Lo que constituye uno de los casos más curiosos del cine. Un actor que se rapaba y luego se ponía postizos para recuperar su cabello. Según el maquillador Phil Ratz, Yul nunca tuvo egos respecto al tema. Las pelucas eran simplemente vestuario. No intentaba engañar a nadie. De hecho, él consideraba su calvicie un símbolo de poder, una herramienta narrativa, no una debilidad a ocultar. No una cualidad que lo hacía inolvidable. Y lo fue para siempre. Hoy en día, cuando se piensa en el prototipo del hombre calvo y poderoso, no imaginamos a un hombre inseguro. Imaginamos a Yul Brynner de pie en el escenario o en el palacio de Siam, con su cabeza reluciente y absolutamente nada que ocultar. Frank Sinatra. Frank Sinatra no solo cantaba, hipnotizaba. Su voz era como un vaso de whisky en un club lleno de humo. Su estilo, una clase magistral de elegancia italiana. Pero mientras conquistaba corazones desde el escenario de Las Vegas hasta los platós de Hollywood, escondía debajo de su impecable cabello una verdad que solo sus más cercanos se atrevían a mencionar. El propio Chairman of the Board llevaba un peluquín. La caída del cabello comenzó temprano en sus 30, pero fue en los años 50, justo cuando revivió su carrera con De aquí a la eternidad y revolucionó la música con sus discos de Capitol, que Sinatra decidió que su imagen también necesitaba un renacer. Su colección de postizos era tan vasta como su repertorio, pelucas para el escenario que brillaban bajo los focos. Pelucas más discretas para el cine e incluso pelucas casuales para su vida diaria. Su mayordomo,
George Jacobs, confesó que cuidar el sistema capilar de Sinatra era tan crucial como preparar su corbata o sus gemelos. Este señor nunca salía sin su corona. Sin embargo, aunque el público vivía en la ignorancia, sus amigos del Rat Pack no lo dejaban olvidar. En los shows del Sands Hotel, Dean Martin soltaba indirectas entre copas. «Frank tiene un ayudante allá arriba», decía, señalando su cabeza. Sammy Davis Jr. recordaba que Sinatra podía reírse del tema a veces. Incluso enviaba su peluca por correo como una broma, pero ante extraños el tema era tabú. Y es que en el mundo de Sinatra, el peluquín era más que un requerimiento estético. Era parte de su uniforme, un símbolo, una armadura invisible que completaba al personaje que el mundo adoraba. Una vez, durante una sesión de grabación, Frank se quitó el postizo y lo colocó sobre el micrófono. Incluso esta cosa necesita un descanso entre tomas. Hizo un chiste. El estudio estalló en risa, pero nadie se atrevió a capturar ese momento en una foto. Nadie se sentía lo suficientemente valiente, porque con Sinatra las reglas eran inquebrantables. Su estilo era sagrado. La ilusión gobernaba, y el peluquín era un secreto tan bien guardado como si fuera parte del himno nacional. Cuando el mundo disfrutó por primera vez de la aparición de James Bond en Doctor No, no quedó claro que ese hombre lo poseía todo: estilo, fuerza, carisma y un cabello tan impecablemente peinado como su elegante smoking. Sin embargo, lo que los seguidores nunca llegaron a imaginar, lo que jamás concebirían, era que ese cabello era una farsa tan elaborada como los gadgets ingeniosos de Q. Sean Connery comenzó a experimentar la pérdida de cabello en sus 20 años, para cuando fue seleccionado como el famoso 007 en 1962. Ya era notablemente calvo, pero los productores no estaban dispuestos a permitir que el espía más atractivo del cine tuviera un cuero cabelludo que se viera durante las filmaciones. Así que apareció el peluquín, el arma secreta del espionaje, Charles Parker. Su maquillador lo describió con una precisión digna de un cirujano. Las pelucas de Bond eran reforzadas, resistentes al agua, al viento y a las confrontaciones. No se movían ni en las explosiones, y así se mantuvieron firmes. Connery saltaba por las ventanas, luchaba contra tiburones y seducía a mujeres fatales, todo sin que un solo cabello saliera de su lugar. Su cabello artificial se convirtió en parte del personaje, tan fundamental como el Aston Martin o el Martini agitado, en lugar de ser revuelto. Pero luego ocurrió algo extraordinario en los años 70. Cuando ya era una leyenda viva, Connery tomó una decisión audaz: despojarse del peluquín. En películas como The Offense y Sardos, apareció completamente calvo. No por obligación, sino por decisión personal. Ya no necesitaba esconder nada. No era Bond, era Sean Connery. Y eso era más que suficiente. «Estoy cansado del engaño», le dijo al director Sidney Lumet. «Quiero mostrarme tal como soy, sin adornos». Fue una jugada arriesgada, pero valió la pena. Connery no solo mantuvo su estatus de estrella, sino que lo elevó con proyectos como The Untouchables e Indiana Jones. En La Casa del Octubre Rojo apareció calvo, maduro y más magnético que nunca. Su calvicie se transformó en el símbolo de la confianza, de la experiencia, del poder sin esfuerzo. Te agradecemos por quedarte con nosotros hasta el final y ver nuestro video. Deja un 2 en los comentarios si aún estás aquí con nosotros. Burt Lancaster. Antes de alcanzar la fama, Burt Lancaster fue acróbata en el circo.
Saltaba de trapecio en trapecio sin red de protección, pero en Hollywood había una caída que ni siquiera él pudo evitar, la de su cabello. Con su físico esculpido, su energía desbordante y una sonrisa capaz de abrir puertas blindadas, Lancaster parecía invulnerable. Sin embargo, a finales de los 40, mientras rodaba sus primeras películas de cine negro como The Killers, su línea capilar ya comenzaba a retroceder. Y cuando saltó al estrellato como héroe romántico y aventurero en The Crimson Pirate, la industria no tuvo más opción. El ídolo atlético requería un refuerzo capilar. El dilema era uno que ni el mejor doble podría solucionar. Sus escenas estaban repletas de acrobacias, peleas, desafíos de espadachines y saltos imposibles. ¿Cómo asegurar que una peluca resistiera todo eso? El coordinador de acrobacias, Lou Ilias, lo expresó claramente. Tuvimos que utilizar una malla fina y una goma especial para garantizar que el postizo no se despeinara en cada toma, y funcionó. Entre espadas y explosiones, el cabello de Burt nunca se movía más de lo necesario, pero lo verdaderamente fascinante era su actitud. Nada de dramas, nada de ocultamientos. Si el peluquín requería un ajuste entre escenas, simplemente lo pedía, como si fuera una espada rota o un hombro caído. Profesional, práctico, sin ego. Su gran amigo y eterno rival, Kirk Douglas, que nunca utilizó peluquín, bromeaba sobre Burt. Tenía ventaja con las mujeres. Su cabello era comprado y perfecto. A lo que Lancaster respondía con una risa. «¿Y el tuyo es natural? Pero no es tan atractivo, amigo. La realidad es que para un hombre tan físico, tan expuesto y exigente consigo mismo, utilizar un peluquín no fue una debilidad, fue otra herramienta esencial de su profesión. Al igual que el trampolín en el circo, estaba ahí para que el espectáculo no fallara». Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks Jr. nació con todas las de ganar, un apellido legendario, un rostro esculpido, modales de caballero y un legado que lo posicionaba como parte de la nobleza de Hollywood. Pero ni los genes de su padre, el gran héroe del cine mudo, perdieron su encanto. Lograron resguardarlo de la maldición más democrática del estrellato masculino, la pérdida de cabello. A principios de la década de 1940, mientras servía con honor en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, su línea de cabello comenzó a retroceder. Cuando regresó a la pantalla grande, su imagen romántica y aventurera necesitaba una sutil restauración, y así, como si fuera parte de su elegante smoking o de su copa de coñac, Douglas integró el peluquín a su armadura de caballero, pero lo hizo con un estilo refinado, con una discreción británica y, sobre todo, con un enfoque libre de dramatismo. El estilista Robert Schiffer lo explicó de manera clara. Douglas cuidaba de sus pelucas como un verdadero lord se encargaría de su vestimenta, pero sin abordar el tema abiertamente. Era una cuestión de presentación, no de inseguridad. A diferencia de otras estrellas que utilizaban el peluquín para simular una juventud eterna, Fairbanks Jr. permitió que sus postizos envejecieran con él. A medida que sus papeles evolucionaban de galán a embajador cultural, de aventurero a mentor, su cabello artificial se ajustaba, más gris, más delgado, más digno, lo que en realidad lo hacía aún más creíble. A lo largo de los años, mientras transitaba entre sets de cine, salones diplomáticos y fiestas con la realeza británica, su imagen permaneció impecable, no porque intentara parecer joven, sino porque comprendía la importancia de una presentación adecuada. Su postizo no era un intento de engañar a nadie.
Era parte del uniforme de alguien que sabía que, en ciertos círculos, la elegancia se valora hasta el último cabello, incluso si éste es adquirido.